Hola a todos. Bueno, en esta clase vamos a hablar de las sulfonilurias y que tenemos 2 episodios para hablar de estos fármacos por la gran cantidad de información que tenemos de esta familia, más que otros. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar. En esta clase vamos a ver la farmacocinética, farmacodinamia y algunos de los efectos adversos. Vamos a estudiar algunos, vamos a ver por qué se producen algunos de los efectos adversos de las sulfonilurias. Bien, comencemos por acá. Entonces tenemos acá una tableta, un comprimido de estos fármacos. Clorpropamida, glipizida, glicazida, glimepirida, glibenclamida. Estos son fármacos que pertenecen a la familia de las sulfonilurias. Bien, entonces este paciente va a ingerir este fármaco. El 100% de la fracción activa está intacta, ¿no? Entonces ingresa por el conducto esofágico, se va a la parte del estómago. En la parte del estómago el medio ácido va a encargarse de desintegrarlo en la fase de liberación. Aquí ya comienza la farmacocinética, liberación del fármaco, que se va a dar por desagregación, desintegración y disolución. O sea, el fármaco se va a convertir en pequeños solutos para que éste sea absorbido a nivel intestinal, ¿no? Por las vellosidades intestinales. Que estas vellosidades intestinales lo van a absorber al fármaco, ¿no? Por mecanismos como difusión simple, facilitada o transporte activo. Entonces el fármaco pasa de la parte del lumen intestinal a la parte interna del enterocito para luego dirigirse por los capilares venosos que se conectan con la circulación portal que va hacia el hígado. Entonces el fármaco va a pasar por el efecto de primer paso a nivel del hígado. Esto va a reducir su fracción activa del fármaco, ese 100% que ingresó. Entonces ahora tiene una menor concentración, ¿ok? Menor al 100%. Y aquí hablamos de biodisponibilidad. La biodisponibilidad representa la fracción del fármaco que logra ingresar a la circulación general en forma ya inalterada para lograr su mecanismo de acción o farmacodinamia. Entonces, se redujo del 100% del fármaco a un 80 a 90% que tienen estos fármacos. Las sulfonilurias tienen un 80 a 90% de biodisponibilidad cuando pasan el efecto de primer paso, ¿no? Bien. Entonces el fármaco ingresa a la circulación general, ¿no? Esto se va a distribuir, que es parte también de la farmacocinética, la distribución. ¿Cómo es que se da? El fármaco va a irse por fracción libre, se puede dirigir por fracción libre o por una fracción unida a proteínas plasmáticas. El fármaco entonces se va a unir a proteínas plasmáticas y otra parte va a seguir como fracción libre. Aproximadamente en las sulfonilurias, ¿cuánto de unión a proteínas plasmáticas tienen? Un 90%. Un 90% de estos fármacos como clorpropamida, glipizida, glicazida, glimepirida, glibenclamida se unen a las proteínas plasmáticas. O sea que las sulfonilurias tienen una buena fracción unida a proteínas plasmáticas, ¿ok? Entonces lo demás, el restante va a ser la fracción libre, ¿no? Entonces, esa fracción libre se dirige a realizar su farmacodinamia, ¿no? Su mecanismo de acción. Recordando que la fracción unida a proteínas plasmáticas también realiza la farmacodinamia, o sea, el mecanismo de acción, solo que se libera lentamente, ¿no? Y después que la fracción libre que la fracción libre haya disminuido, ¿no? Haya disminuido sus concentraciones en la circulación, ¿no? Primero entonces la fracción libre es la que realiza la farmacodinamia o el mecanismo de acción. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Lo que hemos dicho en anteriores clases, el mecanismo de acción es a nivel de los receptores SURF, ¿no? Receptores de sulfonilurias que se ubican en célula beta, ¿no? Entonces, activa a su receptor SURF y lo que hace esto es producir un cierre de estos canales de potasio. Entonces, potasio no sale dentro de la célula beta, se acumula potasio, cargas positivas, y este aumento de cargas positivas produce una despolarización.
de esta célula beta que va a activar los canales de calcio que tienen, que hemos hablado en anteriores episodios, ¿no? Hemos hablado en la fisiología de la secreción de la insulina, ¿no? Tiene canales de calcio esta célula beta y que la despolarización los activa. Entra calcio de afuera hacia adentro de la célula beta y el calcio va a permitir la liberación de la insulina, ¿no?, a la circulación general. Eso es lo que produce entonces estos fármacos, ¿no? Al unirse a su receptor sulfonilurea, bloquean estos canales iónicos de potasio y potasio no sale y produce la despolarización que esta va a activar canales de calcio. Calcio entra de afuera hacia adentro y el calcio dentro permite la liberación de insulina, ¿no? Entonces estos son fármacos secretagogos, son fármacos secretagogos que estimulan la secreción de insulina, ¿no? Entonces esa es su farmacodinamia, ¿no? Bien, entonces una vez que el fármaco ya realizó su mecanismo de acción, ¿no?, su farmacodinamia se dirige posteriormente a ser metabolizado, ¿no?, a ser metabolizado. En el hígado se va a producir su metabolismo, ¿no?, a través de los citocromos. El fármaco que ya sufrió su biotransformación se dirige a ser excretado. Entonces, los citocromos producen la biotransformación del fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que esta sustancia activa la vuelven inactiva y la vuelven hidrosoluble para que pueda excretarse por el filtrado glomerular a nivel renal, ¿no? La excreción a nivel renal. Acá tenemos algo muy importante. La excreción con los fármacos sulfonilurias. La clorpropamida se excreta por vía renal. Glipizida también por vía renal. Glicazida se excreta por vía renal. La glimepirida un 50% por vía renal y un 50% por vía biliar. La glibenclamida un 50% por vía renal y un 50% por heces. Entonces, de esa forma se excretan los fármacos sulfonilurias. Bien, entonces eso es la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿no?, que cada vez repitiendo todo esto se vuelve más fácil de entender, ¿no? Bien. Entonces algo ahora que tenemos que saber cuáles son los fármacos sulfonilurias y qué generación pertenece cada uno. Entonces las generaciones, los fármacos sulfonilurias hay de primera generación, hay de segunda y hay de tercera generación. ¿Cuáles son los de primera generación? Tenemos a la clorpropamida, tolasamida. De segunda generación tenemos a la glibenclamida, glipizida y glicazida. Tercera generación tenemos a la glimepirida. ¿Y qué importancia hay en esto? Los fármacos de mayor generación, o sea de tercera generación, tienen menos efectos adversos, producen menos efectos adversos que los de segunda y que los de primera generación, ¿sí? Entonces es por eso cada generación es un poco mejor, ¿no?, a la anterior. Entonces la tercera generación tiene pocos efectos en relación a la hipoglucemia, al aumento de peso, ¿no?, que son sus efectos adversos de la sulfoniluria, ¿no? Hipoglucemia, aumento de peso, afección cardíaca también, que vamos a ver por qué se pueden producir, ¿no? O sea, hay un debate en cuestión de que algunos fármacos de la sulfoniluria pueden desencadenar arritmias, o sea, pueden producir una afección cardíaca, ¿ok? Bien, tenemos un dato acá. La hipoglucemia constituye el efecto adverso principal y que es más frecuente con glibenclamida y clorpropamida. Entonces la hipoglucemia se produce ¿Por qué se produce la hipoglucemia con estos fármacos de las sulfonilurias, ¿no? Porque los fármacos sulfonilurias son secretagogos, ¿no? Secretagogos. Estimulan insulina, entonces. Estimulan la salida de insulina. Y al aumentar la salida de insulina, entonces va a haber mayor concentración de insulina en la circulación sanguínea, que esto va a reducir la glucosa. Podría reducir la glucosa hasta tal punto de producir una hipoglucemia, ¿no? Entonces, por su efecto de ser un fármaco estimulante, ¿no?, de la salida de insulina, un secretagogo, ¿no? Bien, acá tenemos una escalera donde nos indica qué fármacos tienen mayor poder
para producir hipoglucemia. Glibenclamida y clopropamida tienen mayor riesgo de producir hipoglucemia, esto porque tienen su semivida es bastante larga, ¿ya? Por eso, mayor hipoglucemia. La glipizida está en medio. Y los que tienen menor efecto de hipoglucemia, la glimepirida, que es de tercera generación, y la glicazida, que es de segunda generación. Entonces, esos son los fármacos que tienen mayor riesgo de producir hipoglucemia y los que tienen menor efecto de hipoglucemia. Pero ¿por qué hoy en día usamos más glibenclamida que glimepirida o glicazida? Es por el costo económico. El costo económico es que nos dice que la glibenclamida es mucho más económico que la glimepirida o glicazida. ¿Ok? Bien. Entonces eso tenemos que tenernos en cuenta por qué se producen los efectos adversos de la hipoglucemia. Es porque estos fármacos estimulan la liberación de insulina, entonces tenemos mayor concentración de insulina en la circulación y esto va a reducir los niveles de glucemia que pueden llevarnos a una hipoglucemia. Y peor si asociamos con fármacos que también sean secretagogos, que estimulen, ¿no? Como las meglitinidas, que estimulen la secreción de insulina. Entonces vamos a tener mayor riesgo de hipoglucemia, ¿no? Bien, tenemos por este lado que ver los receptores SUR, receptores de sulfonilurias acoplados a canales de potasio, ¿no? Acá tenemos receptores SUR acoplados a un canal de potasio, ¿no? Esto de verde es un canal de potasio. Entonces, ¿dónde encontramos estos receptores SUR y cuáles son? Tenemos estos receptores SUR, receptores de sulfonilurias, SUR1 en la célula beta pancreática, ¿no? La que conocemos y la que hemos estudiado. Tenemos un receptor, un subtipo de SUR2A en los cardiomiocitos. ¿Qué función cumplen estos receptores SUR2A en los cardiomiocitos? En los miocitos cardíacos se ha propuesto que estos canales de potasio funcionan como un mecanismo de defensa celular, ya que se activan en condiciones de hipoxia e isquemia, causando hiperpolarización de las células y así disminuyendo su excitabilidad. Entonces, de esa forma, los receptores, los subtipos SUR2A a nivel de los cardiomiocitos funcionan como una respuesta de defensa, ¿no? En ellos, en estas células, en aquellas situaciones de hipoxia e isquemia, ¿no? Que mediante la hiperpolarización que producen, la hiperpolarización es por la salida de potasio, que estos son canales iónicos de potasio, ¿no? Entonces, la hiperpolarización va a producir salida de potasio, entonces pérdida de cargas positivas y va a hacer que esa célula nerviosa, esa célula del cardiomiocito, esté menos propensa a excitarse, ¿no? A la excitabilidad. De esa forma, ¿no? Al perder cargas positivas por medio del potasio, entonces el medio interno del cardiomiocito va a estar más negativo. Entonces, esa negatividad nos da un estado de disminución de la excitabilidad, ¿no? Bien, entonces tenemos acá un ejemplo para ver cómo es que algunos fármacos de las sulfonilurias pueden producir estos efectos de afección a nivel cardíaca, ¿ok? Como arritmias. Bien. Tenemos por este lado entonces la glibenclamida. ¿Ya? La glibenclamida. Esto que les voy a decir es algo que está en mucho debate. Ya que está en mucho debate, aún no se tiene algo bien establecido. Pero surgen estas opiniones, ¿no? De que las sulfonilurias pueden producir en un tiempo acorde afección cardíaca, ¿no? Afecciones cardíacas, ¿no? Puede producir arritmias, ¿no? Pueden desencadenar arritmias. Entonces, ¿por qué? Necesitamos saber por qué hay esa opinión, ¿no? Entonces, la glibenclamida es parte de los fármacos de las sulfonilurias, es uno de segunda generación, glibenclamida. ¿Qué es lo que hace normalmente? Lo que buscamos en la glibenclamida es a nivel que cumpla su acción, ¿no? A nivel de la célula beta,
que active su receptor SUR1 y de esta forma sale potasio no sale potasio de la célula beta, se acumula, ¿no? Se acumula potasio. ¿No? La glibenclamida lo que hace entonces es activar su receptor SUR acoplado a un canal iónico de potasio. Entonces lo que hace es cerrar estos canales, cierra, potasio no sale, se acumula potasio, se acumulan cargas positivas, ¿no? Lo que hemos dicho, cargas positivas. Y este aumento de cargas positivas por el potasio, que tiene carga positiva, produce una despolarización que permite la activación de canales de calcio para que el calcio ingrese de afuera hacia dentro. Y este calcio va a producir la salida de la insulina, ¿no? Bien, eso es lo que conocemos y lo que hemos hablado en otros episodios más atrás de este capítulo, ¿ya? Tenemos por acá ahora que ver de cómo surge ese debate de que la glibenclamida tiene efectos negativos a nivel cardíaco. Bien, la glibenclamida también tiene afinidad por receptores SUR2A, que estos se ubican, hemos hablado, a nivel del cardiomiocito. ¿Qué es lo que normalmente realizan estos receptores SUR2A? Aquí se los voy a explicar antes de hablar del posible efecto negativo que estos fármacos como la glibenclamida producen, ¿no? Porque como digo, estamos en debate de acuerdo a su este efecto, ¿no? No se tiene algo bien concreto. Hay muchas opiniones, ¿no?, acerca de eso. Entonces el potasio, este es el cardiomiocito, ¿no? Los fosfolípidos de la membrana del cardiomiocito tiene su receptor SUR2A, receptor de sulfoniluria 2A y su canal iónico de potasio, ¿no?, acoplado a eso. Entonces el potasio sale, ¿no? Sale potasio de dentro desde adentro hacia afuera de la célula miocárdica. Esta salida de potasio, cargas positivas, dice, produce un estado de hiperpolarización, ¿no? Produce un estado de hiperpolarización. Esto, el miocito cardíaco está más negativo, menos excitable. Entonces, por esta hiperpolarización, el miocito cardíaco está más negativo y menos excitable, porque se pierden cargas positivas. No olvidemos que las células miocárdicas y células nerviosas, antes de transmitir o activarse, se encuentran en un estado de reposo de negativo, ¿no? Negativo. Entonces, el miocito cardíaco está más negativo y menos excitable. Esto es un mecanismo de defensa en isquemia e hipoxia miocárdica. Entonces, esto es un mecanismo de defensa que tienen los cardiomiocitos cuando se presentan estas situaciones de hipoxia miocárdica e isquemia, ¿ok? Es un mecanismo de defensa para perder cargas positivas para que no se produzcan arritmias cardíacas en esas situaciones, ¿sí? Es un mecanismo de defensa. Entonces, cuando a estos pacientes se les da glibenclamida, en especial si tienen antecedentes de isquemia miocárdica, ¿no? Entonces, la glibenclamida lo que hace es unirse también a los receptores, a los subtipos SUR2A, y de esta forma entonces cierran, ¿no? Al unirse a su receptor, cierran estos canales iónicos. Ese es su mecanismo de acción, ¿no? Unirse a los canales, unirse a su receptor de sulfoniluria y cerrar los canales iónicos de potasio. Entonces potasio se acumula, ¿no? Se acumula potasio, ¿no? En los cardiomiocitos. Y esto va a producir un efecto contrario a esto, ¿no? A lo que hemos hablado. No va a haber salida de potasio, va a aumentar las cargas positivas más bien porque se retiene potasio. Esto no va a producir un estado de hiperpolarización, va a producir un estado de aumento de cargas positivas. El miocito cardíaco va a estar más excitable, no va a estar más negativo ahora, con el efecto de la glibenclamida. Y esto ya deja de ser un mecanismo de defensa, ¿no? Más bien es
este mecanismo de defensa se va a convertir en un mecanismo arritmogénico que va a inducir a estas células de los cardiomiocitos a estar más excitables y producir o desencadenar arritmias cardíacas, ¿no? Bien, entonces de eso se habla, ¿no? Hay mucha controversia en cuestión de la glibenclamida, ¿no? Y su efecto negativo a nivel cardíaco, ¿no? Bien, entonces ese fue el tema de hoy día. Es un tema interesante todo esto, pero vamos a continuar en la próxima clase hablando de los efectos adversos de estos fármacos, contraindicaciones, interacciones, ¿no? Y algunos datos importantes, ¿ok? Bien, entonces eso fue todo. Gracias por su atención. Nos vemos en otra clase. Hasta luego.